Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Quiero invitarlos a que abramos la Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 5. Y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Vamos a leer todo el capítulo. Nehemías capítulo 5, esa va a ser la lectura sobre la base de la cual vamos a meditar en este domingo con la ayuda del Señor. La palabra del Señor dice: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hombre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a vosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandasteis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Entonces, así como tú dices, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para hacer bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, hermanos, y vamos a meditar sobre este capítulo en esta oportunidad. Yo creo que vamos a hacer una parte ahora y otra parte el domingo próximo también con la ayuda siempre del Señor Jesucristo.
Yo creo, hermanos, de que de alguna manera nosotros hemos podido apreciar cómo es que funciona la política o cómo es que también funciona de repente en el ámbito empresarial cuando una persona se ve amenazada o su puesto se ve amenazado por otras personas que de alguna manera quieren ese puesto o de alguna manera quieren dañar a una persona, ¿no? Hay un libro de Maquiavelo, yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado de Maquiavelo, pero seguramente que ese nombre ya pone en el corazón de ustedes la palabra que conocemos, maquiavélico, ¿no? Es un nombre maquiavélico. Bueno, Maquiavelo, hermanos, yo lo leí cuando yo era muy muchacho, cuando comencé a trabajar, me parece que fue como a la edad de los 20 años que yo me interesé por la lectura de Maquiavelo, y precisamente fue porque pues, el trabajo que yo hacía y los puestos en los que yo estaba, yo sentí la necesidad de conocer un poco más acerca de estrategias, ¿no? Estrategias para protegerme yo en el puesto en el que estaba, porque habían muchas personas que querían estar sentados en el asiento donde yo había estado sentado. Habían muchas y yo lo sabía. Y habían en ese libro de Maquiavelo muchas estrategias, hermano, muchas estrategias de cómo cuidarte de los enemigos tuyos. Pero cuando yo estaba leyendo este pasaje de las Escrituras, yo me acordé de una estrategia que yo quisiera que nosotros meditemos. Yo sé que el título de esta porción, como había leído el pastor, los 5 primeros versículos, dice abolición de la usura. Pero no, hermanos, ese no es el título. Yo personalmente yo no pondría ese título en la Biblia. Sabemos que este título en primer lugar no está en los manuscritos, ya no es inspirado por Dios. La persona que ha sistematizado o ha hecho la traducción de la Biblia y ha sistematizado capítulos le ha puesto ese título, ¿no? Pero volviendo a Maquiavelo y leyendo, hermanos, el título o todo el texto del capítulo 5, yo me recordaba de esa estrategia que dice, divide y reinarás. Si alguna vez usted lo lee, esa no es lectura cristiana porque nosotros no aplicamos eso, pero para cultura general, si usted desea, puede leerlo, ¿no? Divide y vencerás. Divide y vencerás. Quizás ese podría ser uno de los títulos que podríamos colocar en el capítulo 5. ¿Y quién piensa así? Divide y vencerás. En el contexto de lo que estamos leyendo, Satanás. Satanás va a buscar dividir a una iglesia cuando la iglesia está trabajando, como leemos aquí en Nehemías. Y cuando él consiga dividir la iglesia, ahí está su victoria. Satanás va a tratar de dividir a las familias que conforman esta iglesia. Y cuando consiga dividir a esas familias, ahí estará su victoria. Nosotros, hermanos, lo que necesitamos, y yo siempre le ruego al Señor, es discernimiento. Discernimiento para ver más allá de lo que ven mis sentidos o escuchan mis sentidos, mis oídos y pueden ver mis ojos. Discernimiento para ver cómo la mano de Satanás puede estar moviéndose imperceptiblemente para muchos con el propósito de perturbar la labor de esta iglesia. Nosotros tenemos muchas labores, principalmente es el ministerio de la predicación, como yo lo estoy haciendo aquí todos los días. O todos los domingos, ¿no? Pero también nosotros tenemos trabajos que hacemos para el Señor, como una escuela dominical. Estamos también tratando de traer pues los estudios acerca de la apologética para los niños. Sí, nosotros somos como un ejército, como la Escritura nos enseña, ¿no? Un ejército que debe permanecer unido desde la casa, desde la iglesia. Un ejército dividido, hermanos, es un ejército que nunca va a conseguir una victoria. Por eso, hermanos, más allá de la lectura del título que hemos tenido hoy acerca de la abolición de la usura, yo quisiera que con la ayuda del Señor pueda yo exponer este capítulo de tal forma que podamos ser instruidos en aquellas enseñanzas de urgente aplicación para los tiempos en los que vivimos. En el versículo 1 podemos notar que existe precisamente una división.
Divide y vencerás. Divide y vencerás. Yo más bien, hermano, quiero llamarle a nuestro estudio de hoy, abandonando el pecado para la unidad en la obra. Abandonando el pecado para la unidad en la obra. En el versículo 1 nosotros ya notamos que hay una división. Una división. En el versículo 1 dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Contra sus hermanos judíos. Entonces pongamos estas palabras en el contexto de lo que había sucedido, hermanos, hasta este capítulo, lo cual comienza con la alegría del pueblo ante las noticias de la reconstrucción del muro, del templo y de la restauración al culto de Dios. Porque eso finalmente es la obra a la cual Nehemías fue llamado. Nehemías, cuando sale de Babilonia hacia Jerusalén, él sale pensando en 3 objetivos, y eso lo hablamos desde el primer día: restaurar los muros, las murallas de la ciudad. Segundo, era la reconstrucción del templo. Y tercero, una vez reconstruido el templo, ofrecer los sacrificios a Dios y comenzar a practicar lo que era la religión verdadera. Luego nosotros encontramos la oposición a esta tarea, y ya hemos visto esto, la oposición a esta tarea por parte de aquellos que son enemigos del Señor, enemigos de su palabra y enemigos del culto y ese culto que se rinde a la majestad de Dios. Eran enemigos que nosotros estamos leyendo aquí, que eran Sanbalat y Tobías. Eran enemigos externos. Ellos estaban de las murallas que se estaban levantando hacia afuera. Ellos no estaban hacia adentro. Después observamos algunos judíos, eso lo vimos el domingo pasado, que frente a las amenazas de estos enemigos externos, piden a sus pares judíos que estaban trabajando en aquella obra que abandonen el trabajo y regresen a sus casas frente a un inminente asalto de Sanbalat y sus compañeros. Ahí aparece otro problema. Primero Sanbalat, Tobías comienzan a amenazar, a amedrentar, a tratar de infundir temor en aquellos que estaban trabajando en la obra del Señor. Y luego hay unos judíos que estaban temerosos frente a esas amenazas y le dicen, van donde Jeremías, van donde los que estaban trabajando en la muralla y les dicen: abandonen el trabajo, vámonos a nuestras casas, necesitamos defendernos. Pero el propósito, ¿cuál era, hermanos? Abandonar la obra, abandonar el trabajo, abandonar esa obra para el Señor. Ese era el propósito, y no debemos quitarlo de nuestra mente, porque todo gira allí. Todo gira allí. Entonces, Nehemías, junto con otros compatriotas, continuaron con el trabajo de la edificación del mundo, y en el versículo 17, precisamente del capítulo anterior, nos enseña que con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían una espada. En la otra tenían una espada. Y ahora leemos otra amenaza más. Pero esta no es una amenaza externa. Nuevamente es una amenaza interna para que se abandone la obra a Dios. Leemos las quejas de un grupo de judíos contra otro grupo de ellos. Es decir, hermanos, no había unidad. Divide y vencerás. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Yo les había comentado, hermanos, de que Satanás, él no se enoja cuando un cristiano va y está orando 1 hora, 2 horas: Señor, que se levanten las murallas, te pedimos, Señor, ten misericordia. Él no está, bueno, ora si tú quieres, ora. Él se pone de pie cuando el cristiano se pone de pie para trabajar en la obra del Señor. Véalo así, hermanos, porque así es. Es cierto, nosotros creemos en la oración, nosotros oramos cada día en nuestras casas al Señor por diferentes propósitos. Oramos y creemos que Dios responde la oración, y creemos que Dios usa personas. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus propósitos. A Dios nada le costaba, hermanos, nada le costaba enviar milagrosamente un ángel del cielo y ese ángel levantar la muralla.
Enviar otro ángel y que ese ángel levantara el templo y ya estaba todo listo. Y por último, otro ángel más para que destruya a Sanbalat y a Tobías. Pero muchas veces el Señor lo que hace es observarnos a nosotros, cómo reaccionamos frente a las amenazas. El Señor prueba nuestra fe, prueba nuestra decisión, prueba nuestra determinación cuando queremos hacer la obra para Él. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros vemos aquí? Vemos que había un pecado que estaba dividiendo al pueblo. Y esa división iba a tener como consecuencia que la obra no se terminase. En mi Biblia, pues, como yo les digo, hermanos, hay en el capítulo 5 un título que dice abolición de la usura. Pero el problema central de Nehemías, que él estaba enfrentando, estando él en Jerusalén, en medio de sus hermanos, en medio de esas tareas para restaurar finalmente el culto a Dios, Nehemías enfrenta ahora el problema del pecado en el pueblo. Eso es lo que tenemos que ver. El problema aquí es el pecado en el pueblo o el pecado en la iglesia local. Eso es un problema, hermanos, para la obra de la iglesia como un cuerpo cuando quiere trabajar en la obra de Dios. No tenemos que verlo de otra manera. No hay otra forma posible en que podamos nosotros mirar esto. Y aquí se nos habla de un pecado específico. Nos habla del pecado de la usura, que en el tiempo del Antiguo Testamento significaba el cobro de intereses sobre los préstamos. Para Dios esto era pecado. Lo que ellos estaban haciendo, y lo vamos a ver, era pecado. Un pecado entre muchos que la palabra de Dios prohíbe. Un pecado entre muchos. Dios prohíbe la usura, pero Dios también prohíbe el robo. Dios prohíbe la mentira. Dios prohíbe la fornicación. Dios prohíbe la adoración falsa. Dios prohíbe la maledicencia. Dios prohíbe la calumnia. Dios prohíbe quebrantar el día del Señor, etcétera, etcétera. El punto es que la iglesia no puede trabajar unida mientras exista pecado entre sus miembros. No puede trabajar unida mientras exista pecado entre sus miembros. Y la iglesia tampoco puede trabajar unida cuando existe un pecado oculto. Yo varias veces les he recordado, hermanos, a ustedes el pecado oculto, y es una predicación que yo escuché, hermanos, creo que a las 2 o 3 semanas cuando el Señor me salvó, de parte de mi pastor Armando Osorio Huerta, que él está en la presencia de Dios. Yo me acuerdo de las predicaciones de este siervo del Señor, sobre todo esa del pecado oculto. El pecado oculto nosotros lo encontramos en Josué capítulo 7. En el versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué nos enseña este versículo? ¿Cuántos de los hijos de Israel habían pecado? ¿Cuántos de ellos habían tomado del anatema? ¿Cuántos? 1. ¿Y Dios a cuántos castiga? A todos. 1 comete el pecado y Dios castigó a todo el pueblo. Por eso es que después ellos no podían tener victoria militar frente a los enemigos. Y cuando Josué se da cuenta de esto, él huye a Dios y en oración le dice: Señor, muéstrame qué es lo que está pasando. Porque tú permites que tengamos victoria aquí, pero luego viene derrota tras derrota y tras derrota. Y el Señor le revela. Y le dice a él: hay uno que ha tomado del anatema, hay uno que me ha desobedecido, hay uno que está en pecado, y por ese uno todos van a pagar. Por eso yo les digo, hermanos, el pecado de uno trae problemas a toda la iglesia. Ese era el punto al cual el pastor Armando Osorio Huerta era el que quería llegar.
El pecado es un obstáculo para llevar a cabo las obras de Dios aquí en la tierra. Es un obstáculo. Y nosotros, gracias al Señor, hemos venido, hermanos, experimentando en esta iglesia una especie de purga, le llamo yo, porque el Señor solo ha comenzado a limpiar, a quitar de entre nosotros personas que han estado evidentemente en pecados y pecados ocultos, que por la misericordia de Dios han salido a la luz. Como dice Timoteo, me parece, hay pecados que pueden estar ocultos, pero en algún momento Dios los muestra. ¿Por qué? Porque el pecado de uno es un obstáculo, es un estorbo para que nosotros como iglesia podamos llevar a cabo la tarea del Señor. Por eso es que el Señor demanda lo siguiente, y yo voy a leer dos pasajes, uno del Nuevo Testamento y otro del Antiguo Testamento, donde Dios demanda de aquellos que les van a servir ciertas cosas. En segunda carta de Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Ustedes creen, hermanos, que el Señor nos está diciendo aquí que debe eliminarse el pecado de nosotros para que la obra del Señor avance? Yo creo que sí está diciendo eso. Es llamar a cada uno a la reflexión, a mirarnos: Señor, mi pecado puede estorbar el avance de tu iglesia local. Ayúdame a arrepentirme. Isaías también 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y tiembla ante mi palabra. El temor del Señor. Y eso es algo que nosotros encontramos, hermanos, aquí en el texto que hemos leído en Nehemías 5. El temor del Señor, para que nosotros juntos podamos llevar a cabo la obra del Señor. Por eso el versículo 9 de Nehemías 5 dice: no andaréis en el temor de nuestro Dios. No andaréis en el temor de nuestro Dios. Y lo dice en medio, hermanos, de una obra. Lo dice en medio de una obra. Y yo me preguntaba, hermanos, si tenemos que preguntarle al texto, todos nosotros, ¿de dónde aparecen estos problemas internos? ¿De dónde aparecen estos problemas internos? Bueno, cuando leemos el texto, evidentemente que vamos a decir por causa del pecado de usura. La usura es lo que hizo. Ese fue, hermanos, la chispa que explotó todo el problema. Y ese pecado causó la división. Claro, y no vamos a echarle pues la culpa a Satanás de todo, ¿no? Satanás posiblemente ni siquiera había pensado en inyectar los corazones de usura, sino que el hombre, de su propia maldad, de su propia naturaleza pecaminosa, simplemente va y se inclina a la usura. La usura viene del corazón del hombre incrédulo. Es un pecado que está allí, y ese pecado debe de ser quitado, removido por la sangre del Señor Jesucristo. Bueno, y la usura no es otra cosa que el pecado de codicia. Pensemos en esto: si no hubiese comenzado la obra de reconstrucción, tal pecado hubiese permanecido bajo la superficie. ¿Esto qué significa, hermanos? Que cuando una iglesia comienza la obra, es evidente de que van a comenzar a venir problemas. Como ya les digo, problemas de Satanás, pero también problemas internos, si es que nosotros estamos atados a algún pecado. En el relato bíblico se nos enseña que primero se levantaron los opositores externos como Sanbalat y Tobías, pero ahora se levanta una oposición a esta obra santa desde adentro. Ya no es desde afuera, es desde adentro, desde los mismos judíos, donde estaban pecando unos contra otros.
unos contra otros. Y esto nos revela, hermanos, que no puede haber unidad. Escuche bien, no puede haber unidad cuando hay pecado entre los miembros de una iglesia. No puede haber unidad. Pueden ser los pecados de la segunda tabla de la ley moral. No puede haber unidad cuando hay pecado de algunos miembros contra Dios, que serían los pecados de la primera tabla de la ley moral. Para resumir, hermanos, cuando hay pecado, no hay unidad. Y donde no hay unidad en santidad, porque yo no hablo de cualquier unidad, unidad en santidad, no se puede trabajar para la obra del Señor. Por eso yo le digo, el problema no es la usura, el problema es el pecado. Es el pecado que obstaculiza los esfuerzos de la iglesia para llevar adelante la obra de Dios. Acán, y ahora estamos viendo la usura. La usura. Hermanos, la iglesia local no debe verse como una organización. La iglesia no es una organización dedicada a ciertas actividades religiosas. Nosotros no somos una organización, sino la iglesia es un organismo. Hay una diferencia entre organización y organismo. La iglesia es un organismo vivo, como piedras vivas que trabajan en la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Pensemos en lo siguiente. Yo quisiera que, viendo todo esto, hermanos, pensemos en lo siguiente. Y esto puede servir como una especie de resumen de lo que estoy mencionando hasta ahora. Pero yo me hacía una pregunta, y la voy a repetir, la voy a leer y la voy a repetir para que nosotros la guardemos en nuestro corazón. ¿De qué sirve una ciudad y un templo reconstruidos, unas murallas, una ciudad, un templo reconstruido, si allí van a habitar personas sin santidad? ¿De qué sirve? Ya sabemos la historia, porque es que Jerusalén estaba así. Jerusalén estaba destruida por causa del pecado del pueblo. Entonces, ¿de qué sirve levantar nuevamente esas murallas? Ese templo, restaurar, si allí van a haber personas que viven en pecado. Miremos cómo está Jerusalén ahora. Vea usted cómo está Jerusalén ahora. Lo que le queda es un muro de los lamentos. Ya no existe esa muralla. Ya no existe ese templo. Ese templo ha sido tomado por los musulmanes. El domo de la roca, creo que se llama. Y simplemente los judíos no pueden tomarlo porque, hermanos, el día que los judíos, los israelitas intenten tomar eso, recuerde, se desata la Tercera Guerra Mundial sobre cuestiones religiosas. Todos los musulmanes van allá a la Meca. ¿Por qué está destruida así otra vez esa ciudad? Por el pecado del pueblo. Y ese pueblo llegó a cometer el pecado más grande, que era crucificar al Cristo de la gloria. Y en el año 70 después de Cristo, allí nomás se acabó todo. Entonces, ¿de qué sirve una ciudad y un templo reconstruido si allí van a habitar personas sin santidad? Sin buscar la justicia, sin buscar la rectitud, sin caminar en la verdad. Hermano, no sirve de nada. No sirve de nada. Recordemos el Salmo 15. Voy a leer todo ese Salmo, son 5 versículos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Acá está la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura. No dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás.
Pero ahí encontramos, hermanos, el pecado de usura. Y en este Salmo 15 vemos no solamente este pecado, sino vemos todavía una lista mayor. Y esa lista puede ampliarse y ampliarse y abrirse como un abanico. Entonces, pues, ¿de qué sirve una ciudad con unas murallas levantadas, con un templo hermoso, si allí van a vivir personas que no son íntegras en su corazón? No sirve de nada, hermanos. De igual forma, ¿de qué sirve una iglesia local bien equipada, bien construida, bien conservada, si allí se reúnen profesantes que no siguen la santidad sin la cual nadie verá al Señor? ¿De qué sirve? Hermanos, no sirve de nada. Simplemente eso yo lo veo como una obra teatral. Sería una obra teatral donde hay un actor que se para en un púlpito y ese actor sigue un libreto que es la Biblia. Por ahí se habla de algo por aquí. Todos somos actores, cada cual tiene su papel y jugamos a la iglesia evangélica y después cada uno se va para su casa y vive en impiedad, en injusticia. Y por supuesto hacemos todo esa obra teatral en una iglesia hermosa, con cortinas bellas, con proyectores, con parlantes, con tecnología de audio. Pero no sirve de nada. No sirve de nada si las personas que están allí no caminan en santidad. Los judíos habían incurrido en deudas debido a su necesidad de comer para vivir. Eso es lo que nosotros leemos en los 5 primeros versículos. Otros habían empeñado sus tierras, sus viñas y sus casas a causa del hambre. Otros se prestaron dinero para pagar sus impuestos al rey, y todos esos préstamos estaban generando unos intereses muy altos. Y mire, y el trabajo gratuito, porque ellos estaban trabajando en la obra de una manera gratuita, y el trabajo gratuito en la obra de reconstrucción de los muros y el templo hacía que ellos ya no pudieran trabajar en otra cosa. No podían trabajar en otra cosa para sostener a sus familias y cumplir al mismo tiempo con sus deudas. Vemos que Nehemías se opone a cobrar intereses, y esto es algo que debemos examinar en el contexto de las leyes del Antiguo Testamento, porque el Salmo 15 también habla acerca de la usura, y hay 2 textos que nosotros debemos mirar. Uno está en Éxodo capítulo 22, versículo 25, y dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, mire, tiene que mirarlo en su Biblia y véalo ahí usted. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. Logrero significa prestamista. No te portarás con él como logrero, prestamista, ni le impondrás usura. Deuteronomio capítulo 23, versículos del 19 al 19 y 20, dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas a tomar posesión de ella. Acá en la Escritura vemos que los intereses no están prohibidos. Cuando los judíos prestaban a otras personas distintas al pueblo de Israel, no están prohibidos, ¿no? Aquí encontramos pues en estos versículos la razón del pecado que causaba división entre ellos. Ellos habían quebrantado la ley del Señor. Sin embargo, el Señor no prohíbe, hermanos, como yo les digo, el cobro de intereses. Aquí leemos que puede cobrarlos a los extranjeros, pero no a los hermanos, dice el texto. Un banquero de nuestros días, un banquero cristiano, si hay algún hermano que en algún momento tiene la oportunidad de tener un banco, él puede cobrar los intereses según las tasas que los gobiernos y la legislación dicten. Y hay un punto principal que debe ser observado de manera general, y es que un cristiano puede prestar con intereses, pero no con usura. No con usura para enriquecerse a expensas del prójimo. Bueno, el tema no es la usura, el tema es el pecado dentro de la iglesia.
Yo no voy a hablar de la usura. Cada uno puede estudiar eso. Pero acá es el pecado dentro de una iglesia local. El pecado dentro del pueblo del Señor. Y en nuestro relato vemos pues a judíos pudientes que habían tomado ventaja de la situación y estaban explotando a otros judíos que no la estaban pasando bien. Nehemías, ahora vamos a ver la respuesta de Nehemías. Nehemías responde ante esta situación y lo leemos en los versículos del 6 al 11, si usted va a tomar nota allí. En los versículos del 6 al 11 está la respuesta de Nehemías. Y en primer lugar, estas quejas de los judíos necesitados despiertan la indignación de Nehemías. El versículo 6 dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. No fue un enojo normal. Dice: me enojé en gran manera. En gran manera me enojé. Mi enojo fue grande, fue mucho. Y notemos, hermanos, que hasta este momento las Escrituras no nos dicen que Nehemías se había enojado en gran manera contra Sanbalat y Tobías. No se enojó contra esos enemigos externos. Nehemías no se enojó contra los judíos que llamaron a los otros judíos para que abandonen la obra y vayan allá a hacer una fuerza militar y protegerse contra Sanbalat y Tobías. No, él no se había enojado allí. No, o usted ve en la Escritura. No, hermanos. No, él no se enojó contra los enemigos declarados del Señor, quienes eran enemigos externos, los enemigos que abiertamente se conocían como incrédulos. El gran enojo de Nehemías se dirige hacia aquellos que, conociendo la ley de Dios y sin embargo viven violándolas sin ningún remordimiento. Sin ningún remordimiento. Conocían que no debían hacer eso, pero lo hicieron y no les molestaba la conciencia. Personas que decían que eran judíos, que decían que conocían el Antiguo Testamento, toda la ley de Dios, sí la conocían, sí sabían que no debían de hacer eso, pero lo hicieron. Lo hicieron sin que su conciencia sea despertada. Y esto puede compararse perfectamente con los profesantes cristianos que conocen los estándares morales de Dios, pero a pesar de conocerlos, los acomodan o los ignoran abiertamente para dar indulgencia a los apetitos carnales y mundanos. Y están dentro de una iglesia local. Y esto también nos enseña lo contrario al discurso moderno de la tolerancia a toda forma de doctrina y práctica evangélica. Nehemías no era tolerante con todo. Las Escrituras, hermanos, tienen una sola interpretación. Y los creyentes debemos enojarnos cuando aquellos que se llaman cristianos transan esos principios morales, haciendo con sus vidas que el nombre de Dios sea blasfemado. Matthew Henry comenta de este versículo de la siguiente manera: Nehemías sabía que aunque edificara los muros de Jerusalén muy altos, muy gruesos y muy fuertes, la ciudad no podría estar a salvo mientras hubiera abusos en ella. Y continúa diciendo: la manera correcta de reformar la vida de los hombres es convencer de pecado sus conciencias. Una cosa es conocer la Escritura intelectualmente, pero en tanto que esa Escritura no toque la conciencia, no toque el corazón, hermanos, es simplemente una persona con un libro en la cabeza. En lugar de una cabeza, un libro. Vive pecando a pesar de que el libro le dice: tú debes caminar en justicia, en rectitud, en verdad. Tú no debes hacer daño a tu prójimo. Debes mirar por tu prójimo, buscar el bien de tu prójimo, pero pues no lo hace, ¿no? Sabe, pero no lo hace. O cualquier otro pecado más. Sabe que tiene que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, pero vive sin santidad. Unas murallas altas y fuertes no protegerán de la ira de Dios al pueblo impío que vive
dentro de ellas. Y nuestra enseñanza debe ser enfocarnos en nuestro caminar santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Enfocarnos en nuestro caminar santo. Eso es lo que nos enseña el texto. El texto no nos enseña de la usura. Yo no estoy aquí para hablar de la usura. Yo estoy hablando aquí del pecado en una congregación local. Y ese pecado es un estorbo para cualquier obra que nosotros nos propongamos hacer. Nuestra enseñanza debe ser pues enfocarnos en ese caminar santo, en la belleza y fortaleza santa de cada uno de los que estamos aquí, antes que la belleza y fortaleza de las paredes de un local de reuniones. Hermanos, la fortaleza del cristiano no está en un cuerpo fuerte y sano. Tampoco está en su conocimiento teológico, sino que su fortaleza está en la obediencia a Dios como un estilo de vida. Ejemplo de esto es la historia de Sansón. ¿Dónde estaba la fortaleza de Sansón? ¿Dónde estaba? ¿Alguien puede responder? Hermanos, no estaba en su cabello. Ahí no estaba la fortaleza de Sansón, sino la fortaleza de él descansaba en el pacto que Dios tenía con él. Era el pacto, y Sansón quebrantó el pacto. Por eso es que la Escritura dice de que Dios se apartó de él. En Jueces 16:20. No estaba en su cabello, estaba en el pacto que Dios había hecho con él, un pacto que él había quebrantado. En los versículos del 9 al 13 vemos lo que podemos llamar el arrepentimiento de los transgresores. Versículos del 9 al 13. Y no podemos dejar de notar que Nehemías sigue el principio establecido por el Señor en Mateo 18. Si ustedes lo miran ahí, él comienza una confrontación de manera privada, de los versículos del 9 al 13. Y en el versículo 9, Nehemías presenta el temor de Dios como lo que debería motivarlos a ellos y a nosotros. El versículo 9 dice, y dije, no es bueno lo que hacéis, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Es decir, para poder hacer la obra de Dios en la unidad del Espíritu, es necesario primero que todos los involucrados caminemos en el temor de nuestro Dios. No caminar en el temor de nuestro Dios los domingos. Caminar en el temor de Dios como un estilo de vida. Todos los días, lunes a sábado y el domingo también. Nehemías se presenta también como ejemplo en todo lo que exigía a los nobles y a los gobernantes. Ahí lo vemos nosotros. Todo esto para que el pueblo de Dios no sea, como dice el versículo 9, no sea oprobio de las naciones enemigas de ellos. O sea, no sean una vergüenza para el mundo. Para que la iglesia no sea una vergüenza para el mundo. Por eso, hermanos, es que nosotros cuando nosotros hacemos los votos de la membresía, nos comprometemos delante de Dios a vivir una vida justa, recta y santa. Porque cuando nosotros no vivimos una vida justa, recta y santa, nosotros somos la causa de que los incrédulos se burlen de Dios. Mira, pues ahí está el hermanito, ¿no? El que dice que es cristiano, que va a la iglesia, todos los... Mira, escucha cómo habla, escucha cómo habla. Vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, pero la vergüenza es para la iglesia donde él congrega. Porque las personas pasarán por acá y dirán, mira, ahí en esa iglesia donde está la señora con la bebita, ahí en esa iglesia donde va ese, el que habla maldiciones, el que habla malas palabras, ahí está ese. Vergüenza para la iglesia local. Vergüenza para Cristo. ¿Usted lo había visto de esa manera? La unidad, hermanos, de la iglesia local es fundamental para llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra.
Para eso el pecado debe ser quitado del medio. El trabajo que Dios ha encomendado a las iglesias locales es de suma importancia. Nuestra obra es predicar el evangelio a los perdidos y edificar los muros de la religión verdadera. Eso, hermanos, es algo que pues yo tengo mucho en mi corazón, ¿no? Levantar los muros de la religión verdadera para separarnos de lo profano y lo mundano y unirnos en los principios bíblicos, como yo les digo siempre, de la verdad, de la santidad y de la justicia. Verdad, santidad y justicia. No solamente el mundo nos observa, no solamente el mundo nos observa y nos mira, también lo hace Satanás. Satanás y sus demonios también observan lo que nosotros hacemos en esta iglesia. Nos observa cada uno de los que estamos aquí. Pero hay uno que nos mira, uno que tiene el poder y la autoridad, y es Jesucristo. Jesucristo también nos está viendo. Piensen en eso. Son tres quienes nos están viendo a nosotros como iglesia local: los mundanos, los incrédulos, las personas sin Cristo. Satanás también mira qué cosa es lo que hacemos acá, y también y sobre todo el Señor Jesucristo, a quien daremos cuentas algún día nosotros. Pero el mundo mira nuestra obra y la desprecia. El mundo desprecia eso de salir a evangelizar, de tratar de contrarrestar esas filosofías ateas que destruyen. El mundo desprecia al cristiano, desprecia lo que hace el cristiano. Satanás, cuando mira la obra que hacemos, él lo que busca es obstaculizarla. ¿Cómo puedo obstaculizar lo que ellos están haciendo? ¿Cómo? Hermanos, y es posible que Satanás también siembre en el corazón de los miembros de la iglesia, los siembre con división. ¿Se acuerda usted de Pedro? Pedro le dijo: Señor, nunca permitamos, Señor, de que tú vayas a la cruz. Señor, no, tú no tienes que sufrir nada. ¿Eras salvo? Por supuesto que era salvo Pedro. Pedro ya había confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso se lo confesó no carne ni sangre, eso se lo confesó el Espíritu Santo que moraba en él. Pero después Pedro, ese hombre santo que había sido dirigido por Dios, trataba de obstaculizar, ser un obstáculo para la obra de redención de Cristo. Ese mismo Pedro. ¿Y qué cosa le dice el Señor? Quítate de delante de mí, ¿qué? Satanás. Así Satanás también puede usar de alguna manera a alguien aquí para que sea obstaculizada la obra. Puede usarme a mí si es que yo no lo discierno también. Puede ser que mis pensamientos sean llevados equivocadamente, hermanos, hacia algo que me evite mirar el pecado en mi propia vida y en la iglesia donde yo soy pastor. Por eso tenemos que ser vigilantes. Cuídate de ti, de la doctrina, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, cuídate. Siempre tenemos que andar nosotros cuidándonos. Por eso Satanás mira nuestra obra y quiere obstaculizarla, pero el Señor la mira también. El Señor Jesucristo mira lo que nosotros nos hemos propuesto en nuestro corazón y lo que verdaderamente estamos haciendo. Y el Señor la mira y nos recuerda su promesa donde dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. No prevalecerán contra nosotros. Así que, hermanos, Nehemías 5 no es una enseñanza sobre la usura. Es una enseñanza acerca de cómo el pecado de uno de los miembros o de varios de los miembros se convierte en un obstáculo para la unidad, para trabajar juntos en armonía la obra del Señor aquí en la tierra. Amén, hermanos. Vamos ahora.